Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo amanecen? Tenía un problema. Buenos días, profe. ¿Qué más? Brian, ¿cómo estás? Tenía un poquito problema con el internet, pero bueno, ya parece que se solucionó. Y los quería invitar el día de hoy para que hagamos la clase o empecemos como la explicación de la guía anterior, perdón, de la guía nueva, para que no nos quede así tan pesado el jueves, ¿sí? Y además para que el jueves empiecen a desarrollar ya su trabajo. Entonces, teniendo en cuenta que tienen pues más tiempito, ¿no? Entonces voy a hacer una hora, pues esta hora ahorita el martes, y vamos a complementar con una hora del jueves, y las otras 2 horas las vamos a destinar para el trabajo en casa. Les pido antes de iniciar, como siempre, que me colaboren prendiendo su cámara para podernos tomar la fotico de la asistencia, si son tan amables. Solamente Angeli me está prendiendo la cámara, porfa, chicos. Don Brandon, qué grande que está. Don Javerson, caballero. Bueno, hagan el favor, chicos, los que faltan. Hagamos el intento de prender la camarita. Recuerden, don Sebas y todos aquellos, no sé, Yedlin parece que tampoco tiene la camiseta del colegio. Ustedes saben que no se puede sin la camiseta del colegio, entonces para que porfa tengan en cuenta esa situación y puedan arreglar la misma. Y pues se les exige es la camiseta por ahora, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta eso, chicos, para que puedan ingresar de manera correcta a las clases. Bueno, entonces, pues no voy a regañar, no voy a hacer nada así como, sino una breve introducción. Resulta que he recibido muy poquitos trabajos con respecto a la guía anterior. Se dio 3 semanas, ustedes creo que tuvieron un tiempo suficiente para poder atender a esta guía y los requerimientos de la misma. Entonces, pues no voy a Profe, alguien tiene el micrófono prendido y se escucha horrible. ¿A mí se me escucha mal? No, es porque Leonardo tiene el micrófono prendido y se escucha que allá están hablando y usted también hablando, entonces se escucha feo. Bien, yo no veo acá, o ya lo apagó, porque ya no veo acá micrófonos encendidos. Bueno, Sí, ya lo apagó. Entonces les decía, chicos, que pues estoy preocupada realmente porque muy pocos, casi nadie, me entregó la guía. O tengo notas de ustedes. ¿Se puede ver, profe? Pues la verdad, como les digo, yo no voy a regañar ni nada, pero pues al que no me entregó la guía en esta oportunidad no le va a recibir la segunda guía hasta que entregue el trabajo en conjunto. O sea, teníamos 3 semanas, hijos, y en 3 semanas yo no sé por qué no pudieron, y no tengo casi notas de ustedes. Me faltan algunas informaciones por revisar, pero es muy poquito lo que me falta por revisar y realmente yo no he visto. De la portada la recibí por aquí, tienen algunos notas, pero de lo otro no, y ustedes saben que ahorita ya vamos a sacar el informe de mitad de periodo, entonces pues yo paso lo que tenga. Si van con J, pues lo siento mucho, hijos, pero se van con J. Y pues ahorita no, profe, se me acabó el internet, que no tuve conexión, que bueno, eso yo sé, yo lo entiendo, igual a mí me ha pasado, pero fueron 3 semanas.
hijos. Entonces, Hey, no creo que se les haya ido el internet 3 semanas completas. Entonces, Profe, señor, yo se lo envié hace 3 semanas y usted no me ha corregido. Se lo envió por el correo. yo no replico, sino a los que están, por ejemplo, tienen alguna cosa por corregir o alguna cosa así. Y me faltan algunos por revisar, pero creo que los del correo ya los revisé todos. Entonces, no se preocupen. Igual los que me enviaron prácticamente están revisados todos. Entonces, Pero se lo mando por WhatsApp, es que no, bueno, no sé. pues si quiere, vuélvalo a enviar. Pero ¿qué le digo? Yo reviso eso siempre, no hay problema. No sé, profe, Listo, gracias. don Brian, profe, ¿usted no me ha puesto un taller, sí o qué? la guía con el taller, pero es que de ahí vamos a sacar pues la nota del cuaderno y de Profe, buenos taller. días. Buenos días. Habla la acudiente de Yerlin Castillo. Es que Señor. sí fue verdad, profe, estamos antes de una hermana porque el internet de nosotros está fallando, entonces por eso la niña se conectó muy tarde. Pero es por eso. Bueno, señora, lo tengo en Muchas cuenta. gracias. Igual puede diligenciar la asistencia, ¿no? La asistencia siempre yo la dejo en el formato para que independientemente, ahí me aparece la hora en la que se conectan, entonces yo ya Bueno, lo señora. tengo en cuenta. Sí, señora, Bueno, señora, muchas gracias. con todo el gusto. Eso, mis niños, entonces, pues ya saben que si no me entregan o bueno, no entregar la primera, entonces ya no hay, o sea, la segunda yo no la voy a recibir a menos que estén al día en los trabajos. Eso era como el paréntesis. Seguidamente, como les digo, hoy vamos a iniciar una nueva guía, un nuevo tema relacionado precisamente con la información de la guía anterior. Habíamos empezado con la reproducción, haciendo énfasis en la reproducción o división celular que se llevaba a cabo en dos procesos, ¿sí? Una que era la mitosis, que hacía referencia a la división o multiplicación celular de todas las células del cuerpo denominadas somáticas, por ejemplo, células epiteliales, células óseas, células sanguíneas, células cutáneas, células, bueno, etcétera, ¿sí? Musculares, bueno, las que ustedes quieran saber o se les venga a la cabeza, que no sean las células sexuales, ¿sí? Entonces, las células somáticas relacionenlas con todo el cuerpo. Las células germinales o sexuales, pues ustedes ya las relacionan con los gametos que sirven para la reproducción. Y esas últimas, es decir, las células sexuales, la división o el proceso de división que ellas siguen es la mitosis, mientras que las somáticas, es decir, las de todo el cuerpo, siguen el proceso de la mitosis. Habíamos explicado las fases, cada una de las subfases, y también habíamos planteado una parte en la que hablábamos sobre qué es la proliferación anormal o el crecimiento anormal de estas células, las cuales originaban una enfermedad que yo les decía nos aqueja en maneras, bueno, diferentes, pero de alguna manera nosotros hemos tenido algún caso en un amigo, algún vecino, algún familiar, etcétera, que haya tenido esta enfermedad que es cáncer y que es la proliferación anormal o la división anormal y el crecimiento anormal de las células en cualquier pues, órgano o parte del cuerpo. Hasta ahí habíamos quedado, ¿cierto? Entonces, el día de hoy yo quiero abordar el nuevo tema que hace referencia a la reproducción en los organismos que seguirían en la escala, ¿sí? Que son los protistas, los hongos y las bacterias. ¿Por qué se va? O sea, yo lo quiero escalonar precisamente como para ir de lo menos a lo más. Y lo más pues ya sería la reproducción del ser humano. Pero entonces ustedes tienen que ver qué procesos también se dan en cuanto a la reproducción de otros seres vivos, ¿ya? En este caso, como les digo, los segundos en la escala de la evolución, podríamos decirlo,
¿sí? Que son las bacterias, los hongos y los protistas, que son los organismos muy pequeñitos. Inclusive las bacterias son organismos unicelulares, es decir, que tienen una sola célula y tienen dos tipos de reproducción, que ya las vamos a ver ahorita, que son la asexual y la parasexual. Sí, y de estas, que logremos explicar hasta ahí, me doy por bien servida para que en el próximo segmento o la próxima clase, que sería el jueves, ya podamos abordar la segunda parte, que es lo referente a qué es hongos, protistas y, no, protistas y hongos. Eso, entonces, como a manera de introducción, quiero ponerles un cortico video que precisamente, como les digo, va a ser nuestra introducción y posteriormente vamos a hacer la explicación de la guía para que ustedes la conozcan y puedan, si gustan ya y deberían, empezar a trabajar en los pasos que esta requiere. Entonces, denme un segundo, por favor, yo ubico el video y ya estoy con ustedes nuevamente. Damas y caballeros, ahí estamos viendo. Sí, señora. Bueno, entonces, empecemos. También por estar ahí. Selectividad.com. Bueno, decís solo Sony, pero se le escucha el internet. Bachillerato. En esta ocasión estamos en el tema de microbiología y vamos a tratar la reproducción bacteriana. Bien, ¿cómo se produce o cómo se lleva a cabo la reproducción bacteriana? Pues se lleva a cabo por bipartición o también llamado división binaria. Vamos a ver en qué consiste. Para ello pongo la figura, el esquema que tenéis ahí delante, que nos va a explicar paso a paso cómo se produce este proceso de bipartición. Mira, el cromosoma en el interior de la bacteria se encuentra unido a la membrana plasmática, como veis en la figura número 1. Bien, acto seguido se produce la duplicación del cromosoma y se obtienen, por lo tanto, dos cromosomas iguales. Uno de ellos se encuentra unido a la membrana, el otro que se acaba de duplicar todavía no. El paso siguiente, que sería el que viene en el esquema como el número 3, es cuando se produce la unión de este segundo cromosoma, que ha sido duplicado en el paso anterior, también a la membrana, como el caso del primer cromosoma. En cuarto lugar, como veis ahí, más o menos en la zona media de la bacteria, comienza a formarse un tabique que va a separar o que va a formar dos células hijas resultantes de la división de la célula madre inicial. Veis que cada una de ellas con su correspondiente cromosoma, cada uno de ellos unido a la membrana de la célula. El punto número 5 consiste en que se acaba de producir la tabicación, el cierre formando las dos bacterias, separando las dos bacterias, y el paso final es la separación. Ahí tenéis cómo se produce, como digo, la bipartición o la división binaria en una bacteria. Bien, la reproducción bacteriana es muy rápida. Pensad que a partir de una célula, en 14 horas puede dar lugar a 250.000 bacterias idénticas. Fijaos que la velocidad de desarrollo, la velocidad de división celular, en este caso de división bacteriana, es enorme. Bien. Además de este tipo que acabamos de ver, que os acabo de explicar, que es de reproducción asexual, en las bacterias existen otros mecanismos llamados parasexuales, mediante los cuales se puede producir intercambio de material genético, intercambio de ADN y, por lo tanto, también de información genética. Podemos ver uno de ellos, un ejemplo, y lo pongo en el dibujo que tenéis.
Un ejemplo es la conjugación. Vamos a ver en qué consiste la conjugación. Bien, la conjugación bacteriana es un proceso mediante el cual una bacteria va a transmitir a otra un plásmido, que vamos a ir viendo ahora en el dibujo, al cual plásmido puede ir unido un fragmento del cromosoma bacteriano. Bien, fijaos que en la figura que tenéis ahí colocada, veis que existe hay un fragmento de ADN cromosómico y después se encuentra el plásmido, que el plásmido es DNA extracromosómico, ¿de acuerdo? Lo que se va a producir entonces a continuación es que se produce la duplicación en el plásmido, ¿vale? En ese material extracromosómico, y a continuación lo que va a ocurrir es que una de las cadenas del plásmido se va a transferir a otra célula. Se va a transferir a otra célula porque previamente se estableció un enlace, un pili, a través de una de las bacterias genera un pili, y a través de ese pili se va a producir la transmisión, bueno, más que producir la transmisión, se va a producir la unión entre las dos bacterias, las bacterias se van a acercar y se va a producir el paso del plásmido de una bacteria a otra. Ahora, una vez que ambas tienen ya la cadena de plásmido, la cadena de material extracromosómico, de DNA extracromosómico, es cuando se va a producir de nuevo la duplicación y las dos bacterias vuelven a tener el plásmido, ahora sí, con las dos cadenas. Recordad que el plásmido puede ser únicamente DNA extracromosómico o también puede llevar DNA cromosómico. ¿De acuerdo? Bien, este es entonces es el tema que quería ver ahora, de la reproducción bacteriana, ¿de acuerdo? Que entendamos bien cómo se produce la reproducción bacteriana, por bipartición, por división binaria. Ya hemos visto cuáles son las fases en las cuales se va produciendo o se produce la reproducción. Y después otro tipo de reproducción llamado parasexual, que es donde se produce un intercambio de material genético que llamamos conjugación bacteriana, y explicando bien los pasos en los cuales se produce o cómo se produce. Bueno, este era como la introducción al tema que estamos sugiriendo para que desarrollemos a partir de esta semana, que es la reproducción en bacterias, hongos y protistas, que como les digo son como la segunda línea en cuanto a la escala de evolución, ¿sí? Antes de llegar precisamente a los seres vivos con mayor complejidad en cuanto al proceso de reproducción, que son los seres humanos. Entonces, como nosotros veníamos desarrollando anteriormente las guías, yo quiero contar con la participación nuevamente de ustedes. Vamos a hacerlo como usualmente lo hacemos, participando uno a uno, obteniendo de esta forma un puntico adicional. Vamos a ver hasta dónde llegamos en la explicación de hoy, pero pues como les digo, quiero contar con la participación de ustedes. Me gustaría muchísimo que participen los estudiantes que aún no lo han hecho, ¿sí? Que aún no han participado, es decir, no han de pronto colaborado con la lectura, para que de alguna manera pues esto les pueda como servir a fin de mirar lo referente a la nota, y ojalá que no les saliera en bajo, como, pues, qué pena decirlo, pero la gran mayoría ahorita, si fuera el informe ahorita, lo tendría. Entonces, quisiera, no sé, de los que no han leído, chicos, porque estoy viendo de muchos que no leyeron. Don Mateo. ¿Desde dónde empiezo a leer? Yo siempre pongo el inicio para que puedan leer, siempre en la parte superior. O sea, si del título, la reproducción en reproducción bacterial. bacterias. Bueno, la reproducción en bacterias.
Las bacterias están formadas por una sola célula encargada de todas las funciones vitales. Su reproducción ocurre sin la producción de gametos, es decir, de forma asexual, pero algunas bacterias presentan intercambio de información genética con otra bacteria, sean o no de la misma especie, mediante un proceso denominado reproducción parasexual. Muy bien, me regalas, espérame, es que quiero de una vez apuntarlos porque después se me olvida quién participa y no les pongo su puntico. Entonces, bloc de notas. ¿Me recuerdas tu nombre, hijo? Mateo Morales Hincapié. Mateo Morales, este es 8-2, ¿no? Y hoy es, ¿qué fecha es hoy? ¿Hoy es 3, 4? ¿Qué fecha es hoy? 9. 3, 4. Estoy más perdida. 3, 21. Listo. Gracias, Mateo. Bueno, entonces, ¿qué nos dice esta breve introducción? Que la reproducción en bacterias, o mejor dicho, las bacterias, para su reproducción, siempre van a tener una reproducción que es asexual, es decir, que no interviene un gameto masculino y otro femenino. Y en razón a que son unicelulares, es decir, que tienen una sola célula. Entonces, pues no van a necesitar célula masculina o femenina para poder seguir o prolongar su existencia o sacar descendencia, ¿sí? Sino que ellas mismas, a través de este tipo de reproducción que es asexual, es decir, que no necesita gametos, ¿sí? Lo logren. Hay de diferentes formas el tipo de reproducción en las bacterias. El primero es la reproducción asexual y el segundo es la reproducción parasexual, que es de algún modo también una reproducción, bueno, asexual, pero entonces aquí hay un intercambio de material genético con otras bacterias. Y ese último procedimiento, que es decir, el parasexual, lo que tiene es que se diferencia del otro, del anterior, del asexual, en que tiene un intercambio de información, ¿sí? Y en muchos, o en algunos de los casos, el ADN nuevo, o sea, de la bacteria que va a ser la receptora del ADN de la otra bacteria, ¿sí? Se va a modificar. Eso es lo que nos está diciendo en este primer párrafo. Seguimos. La reproducción asexual en bacterias. ¿Quién quiere participar, por favor? Yo, profe. Yo. Esteban Reyes nos levantó la mano. Preferiblemente los que no han participado, ¿no, hijos? Listo, Esteban. Ya estás apuntado. La reproducción asexual en bacterias. La reproducción asexual en las bacterias se lleva a cabo por la fricción binaria. Durante este proceso, las células duplican su material genético, que se encuentra disperso en el citoplasma y comienza a producirse un tabique o septo que divide la célula en dos partes iguales. Cuando este tabique se cierra completamente, se producen dos células hijas con la misma información genética que la célula madre. Este proceso se realiza cada 20 o 30 minutos y favorece la rápida colonización de diferentes ambientes debido al crecimiento acelerado de las colonias bacterianas. Muy bien, Esteban, muchísimas gracias. Entonces, Esteban nos estaba poniendo en conocimiento del primer tipo de reproducción que tienen las bacterias, que se denomina reproducción asexual y se lleva a cabo a través de un proceso denominado fisión binaria. Ustedes cuando les hablen de fisión binaria, imagínense que cortan la célula en dos, ¿sí? En dos partes iguales y que una célula contiene la misma información de la primera célula, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha transmitido de alguna manera la información genética de la primera célula completamente, es decir, que queda una célula hija
pero con las mismas condiciones y las mismas características de la célula madre, ¿sí? Las células próximas, es decir, que de una ya saldrían la división en dos y las dos tienen la misma información, ¿sí? En cuanto a la parte de ADN y de información genética. ¿Qué más podemos resaltar de este tipo de reproducción? Resulta que ustedes ven que, por ejemplo, cuando uno se enferma del estómago y le dicen, no, eso es bacteriano, el dolor de estómago es prácticamente inminente, o sea, es violento, dice mi papá, es decir, que es muy rápido, ¿sí? Entonces, eso se debe a que de una bacteria, cuando está reproduciéndose, gracias a la fisión binaria, esta bacteria, mejor dicho, se va a reproducir de tal manera que en minutos, en pocos minutos, mejor dicho, la división bacteriana, es decir, la reproducción, el número de copias de bacterias va a ser incontable, ¿sí? ¿Por qué? Porque gracias a este tipo de reproducción las bacterias, mejor dicho, se aceleran y su reproducción es tan rápida que puede colonizar, es decir, que puede abarcar un segmento, ¿sí? En tan corto tiempo que obviamente eso es lo que produce de pronto algún malestar, pasándolo, por ejemplo, a sintomatología de nosotros los humanos. Eso nos habla este párrafo. Entonces, ya vamos viendo dos cosas. La primera de ellas, que, bueno, las bacterias son organismos unicelulares que se reproducen gracias a dos procesos. Uno, que es asexual, ¿sí? Que no interviene ningún gameto, ¿sí? Y que se da cuando se corta en partes iguales la célula, la bacteria, porque recuerden que la bacteria tiene una sola célula, se recorta en partes iguales y cada una de ellas tiene la misma información genética. Y ahora viene el segundo tipo de reproducción que se denomina reproducción parasexual. Entonces, alguien también me levantó la manito, porfa, para ti. Pues yo. ¿Quién, Douglayer? Yo, Brian, no, pues yo, Brian. Entonces, Brian y luego Douglayer. ¿Listo, Brian? ¿Qué? Morales. Ya. Desde la producción parasexual, digo que Brian. Aquí, amor. Siempre está el de primero. Ya te apunté también. Listo. La producción parasexual en bacterias. No, pero hay un cosito que no me. Ah, ya, vení. En bacterias. Algunas veces las bacterias intercambian material genético con otras bacterias y se genera variabilidad genética sin necesidad de utilizar células sexuales ni procesos de ¿qué pruebe? Fecundación. Bueno, eso pues, mediante un mecanismo denominado reproducción parasexual. Este intercambio genético y posterior variación del ADN inicial puede ocurrir de tres formas: conjugación, transducción y transformación. Muy bien, Brian. Te agradezco mucho tu intervención. Este segundo tipo de reproducción, que se denomina parasexual, difiere del anterior porque en el anterior ustedes se acuerdan que no interviene ningún gameto, ¿sí? Y por tal motivo es que la información de las células hijas no tiene nada de diferente, es decir, completamente son iguales las informaciones genéticas a las de la célula inicial. En este tipo de reproducción, que es la parasexual, al contrario del anterior, sí hay una modificación genética. ¿Por qué? Porque una bacteria le pasa información a la otra bacteria, ¿sí? Y cuando le pasan la información del ADN, estos ADN tienden a fusionarse, a mezclarse. Por lo tanto, la segunda bacteria quedaría ya con una información diferente a la que poseía inicialmente, ¿sí? Entonces, estos mecanismos, o este mecanismo más bien de reproducción en las bacterias, el que es parasexual,
tiene 3 maneras de producirse, ¿sí? O sea, se produce a través de 3 procesos diferentes, dependiendo del mecanismo cómo se transmita el ADN de una bacteria a la otra. Entonces, el primer mecanismo que nos menciona aquí la lectura es la conjugación. Entonces, creo que Dugleibeyer quería intervenir, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, mi amor, entonces, por favor, colabóranos con la lectura. Conjugación ocurre cuando dos bacterias tienen contacto a través de una estructura similar a un hilo, denominada pili. La bacteria donante une su pili a la bacteria receptora y a través de él pasan fragmentos de ADN que se unen al ADN inicial para que ocurra la renombración de la información genética. La mayoría de veces se da una parte del plásmido, un fragmento de ADN que se encuentra en el citoplasma, diferente al del cromosoma principal, bacteria donante, bacteria receptora, pili, plásmido. Listo. Muy bien, Dugleibeyer. Entonces aquí, en el dibujito ustedes lo ven perfectamente. Yo creo que lo vamos a poder explicar mejor si utilizamos el dibujo. Tenemos 2 bacterias en la conjugación, que es una subdivisión de la reproducción parasexual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el examen yo les pregunto, ¿cuáles son los tipos de reproducción parasexual? Ustedes me dicen conjugación, transducción y formación. ¿Sí? Listo, entonces la primera, conjugación. Tengo dos bacterias diferentes, cada una con un ADN diferente, con una información diferente. Resulta que un día esta bacteria, no sé, A, miró a la bacteria B y entonces dijo, B, yo quiero compartirle un poquito de mi información a la bacteria B, quiero ser generosa. Entonces, lo que hace la bacteria A, que en este caso sería la donante, ¿sí? Al ver a la receptora, lo que hace es como extender su bracito, extender una manito. Y a través de esa manito, que en este caso se denomina pili, ¿sí? Que es un tubo, un puente, entre la primera célula, es decir, la célula donante y luego la célula receptora, ese pili, a través de ese pili, es por donde la célula donante va a enviar un poquito de la información genética que esta célula tiene hacia la célula receptora, ¿sí? Entonces, aquí tengo mi información, soy célula donante. Tengo otra información, soy célula receptora, no conozco a mi célula donante, le caí bien a la célula donante, ella extendió un pedacito de ella, denominado pili, a través de ese brazo, pasé yo la información, un poquito de mi información genética, y cuando ya la recibe la otra bacteria, ¿qué hace? Se mezcla, se une, ¿sí? Se fusiona, y entonces este era el ADN de la bacteria receptora. Este ADN es el nuevo. Lo va envolviendo, se van mezclando. ¿Qué pasa? Se mezclan de tal manera que queda pues hecha una sola, pero esta información genética que tenía la bacteria receptora ya no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque se ha combinado con la información genética de la bacteria donante. ¿Listo? Y este es el resultado. Miren, si ustedes ven la gráfica aquí, se podrán dar cuenta que el ADN, que sería de la bacteria receptora, ya no está completamente azul, sino que está ya mezclado con el ADN de la otra bacteria, que es el ADN rojo. ¿Está claro ahí, hijos? ¿O les queda un poquito confuso? Uy, profe, suave, eso es muy raro. ¿Pero qué te parece raro? ¿Qué no entendiste, hijo? Hay nada por ahí. Bueno, tú eres una bacteria, la receptora, ¿listo? Sí, profe. Yo soy la donante, los dos tenemos información súper diferente, ¿cierto? Pero tú me caíste bien, Entonces yo quiero darte un regalo y mi regalo es el ADN que yo tengo, un pedacito de mi ADN. Entonces lo que yo hago es mandar a través de mi brazo, que en este caso sería el pili, ¿sí? O sea, un puentecito, cojo y te agarro, te pongo mi brazo en el hombro tuyo
Y a través de mi brazo, que sería el pili, yo te voy a mandar un poquito de mi ADN. ¿Listo? Ya. Pasa el ADN por mi brazo, te llega a ti y mi ADN se va a mezclar con tu ADN. Se desaparece el pili, o sea, yo ya te quito el brazo de ahí, yo me quedo con mi ADN un poquito menos, ¿sí? Pero que me va a servir para seguir viviendo, y tú, además del ADN que ya tenías, tienes el ADN, un pedacito del ADN que yo te compartí, pero ese pedacito se va a mezclar con tu ADN, inicial. Entonces, tú vas a quedar con la información mezclada, tanto de tu ADN que inicialmente tenías, como con el ADN mío. ¿Sí? ¿Ahí sí ya te quedó un poquito más claro? Sí, por ahí, epa. Vale, entonces, bueno chicos, como ya se nos acabó la sesión de hoy, alcanzamos a ver hasta conjugación. El jueves nos vemos entonces en la clase. Yo no sé a qué horas los llame, yo creo que la primera hora, para que ustedes empiecen a desarrollar el taller en la segunda hora. Entonces estén pendientes, gracias por estar pues también pendientes el día de hoy. Y por el llamado que les hice, porque usualmente nosotros nos vemos los jueves, pero pues ahora estuvieron muy atentos y eso me parece muy chévere. Así me gustaría entonces seguirlos llamando pronto, una clasecita el martes y otra clasecita el jueves. Voy a ver cómo nos va mejor. Entonces, ahora les comparto en el grupo el video y la guía para que la vayan revisando y el jueves tengamos, si de pronto, no de pronto, ya leída la información y con las dudas que quieran que resolvamos. Eso, mis niños, les agradezco muchísimo y espero que sigan teniendo un resto de mañana muy caluroso, porque yo estoy Profe, de frío. Señor, ¿el primer taller para cuándo es? el primer taller era para el viernes, hasta el viernes máximo. El viernes pasado, ¿no? Era. Entonces ya no se puede entregar. Pues lo entregan, pero no van a sacar la misma nota como si la hubieran entregado hasta el viernes. Pero es que no lo entiendo. ¿Cómo así? Es que el viernes pasado venció la fecha de entregar el primer taller, o sea, la primera guía, lo que estaba en la primera guía. A partir de hoy, hasta dentro de 15 días, tienen plazo de entregar esta guía que empezamos a entregar el día de hoy.